Hoy en particular vamos a hablar de trasplantes, ¿sí? Eh, la verdad es que no quiero meterme demasiado en lo que significa las características del proceso del trasplante, sino más bien lo que me interesa es que evaluemos el trasplante desde el punto de vista inmunológico, viendo de alguna manera cómo, cómo actúa el sistema inmune en estas situaciones. La verdad es que actualmente el tema de trasplantes, después de muchos estudios, eh, se está teniendo bastante éxito en lo que implica realizar trasplantes con respecto a lo que se tenía al comienzo, cuando se desconocía un poco todo lo que vamos a charlar la clase de hoy. Pero bueno, la idea es entender desde la parte inmunológica cómo se comporta el sistema inmune fundamentalmente del receptor de ese injerto y bueno, a partir de ahí ver eh, qué tipo de respuestas inmunológicas pueden generar la transferencia de un tejido a un receptor. Bueno, para poder entendernos, vamos a tratar de empezar a definir algunas cuestiones. Vamos a comenzar con definir qué es para nosotros un trasplante, ¿sí? Y hacer un trasplante digamos, la palabra trasplante nos lleva a pensar en la acción de colocar células, tejidos u órganos a un individuo que lo vamos a considerar el receptor y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que hay otro individuo del cual provienen esas células, tejidos u órganos, que lo vamos a considerar donante. En general, se trabaja con donantes y receptores de la misma especie. Sin embargo, en algún momento se ha trabajado con donantes y receptores de distinta especie, pero en general lo que se prefiere siempre, y ahora vamos a ver por qué, lo que se prefiere siempre es trabajar con donantes y receptores de la misma especie. Entonces, ¿qué va a ser qué va a significar un trasplante? La transferencia de un tejido, órgano o células desde un donante hacia un receptor. Normalmente cuando la transferencia es cuando la transferencia es de células sanguíneas, usamos el concepto de transfusión, ¿sí? Y dejamos el término trasplante para órganos sólidos o tejidos, ¿sí? Bueno, después hay una serie de conceptos que estaría bueno repasarlos para que nos podamos entender. Dependiendo quién es el donante y quién es el receptor, la denominación del proceso de trasplante es diferente. Si somos nosotros mismos nuestros donantes, si somos nosotros mismos nuestros donantes, vamos a tener un trasplante autólogo, ¿sí? Este trasplante es el que generalmente sería el que menos inconvenientes nos generaría, porque porque estamos de alguna manera tomando el tejido de un individuo e introduciéndolo en el mismo individuo donde no estoy variando la carga genética, fundamentalmente, porque vamos a ver acá que existen algunos genes que son los que van a estar implicados más que nada en los procesos de rechazo.
También la otra situación ideal sería el trasplante singénico. Para el trasplante singénico necesitamos dos individuos que tengan exactamente la misma carga genética. En animales a veces lo logramos con cepas endogámicas de animales, obteniendo cepas puras, donde todos los individuos tienen exactamente la misma carga genética. Sin embargo, en humanos quizás esto es un poquito más difícil y la única situación en donde podríamos hacer un trasplante singénico sería entre gemelos, ¿sí? Si no, habitualmente en humanos el trasplante que realizamos es el trasplante halogénico, donde el donante y el receptor son individuos de la misma especie, pero que no tienen exactamente la misma carga genética. Si bien actualmente buscamos que la carga genética sea lo más semejante posible y sobre todo a nivel de algunos genes en particular, que ya les voy a mencionar, que son los que generan más rechazo por su polimorfismo, ¿sí? Pero bueno, la idea sería que en el caso del trasplante halogénico se haga se hace, perdón, el trasplante halogénico entre individuos de la misma especie, pero que no comparten el 100% de sus genes. Bueno, y lo otro que ya no se realiza con tanta frecuencia es el senotrasplante. En este caso, chicos, estaríamos con individuos de diferentes especies y obviamente acá las diferencias genéticas van a ser aún mayores. En los trasplantes que menos rechazo podemos tener, debido a que se comparte la carga genética, es el autólogo y el singénico. Ya cuando venimos en el alotrasplante o en el senotrasplante, los problemas de rechazo a causa del sistema inmune empiezan a aumentar y es un poco lo que vamos a estudiar. La verdad, lo que vamos a estudiar fundamentalmente es el aloinjerto, o el injerto halogénico o el trasplante halogénico. O sea, el trasplante realizado entre dos individuos de la misma especie. Sin embargo, como yo les dije, cuando hacemos este tipo de trasplantes, nos encontramos con que hay antígenos, ¿sí? Hay antígenos que no se comparten, hay antígenos que no se comparten porque provienen de genes diferentes. Entonces vamos a hablar de aloantígenos. Aloantígenos serían antígenos diferentes entre dos individuos de una misma especie. Esos aloantígenos van a ser reconocidos por linfocitos T o anticuerpos aloreactivos, ¿sí? Que los va a generar el receptor de estos aloantígenos. Y bueno, utilizando esta terminología vamos a tratar de explicar por qué llegamos a un rechazo en algunos individuos en particular. El rechazo no se da en todos, se da en cierto grupo, y bueno, lo que vamos a tratar de ver es qué función tiene el sistema inmune en este proceso de rechazo y por qué en algunos individuos el rechazo se da y en otros no se verifica. Un segundito que voy a conectar. Para que me descargue. Bueno. Estamos acá. Bueno, les propongo que analicemos un poquito estos experimentos que les traje.
Vamos a ver en qué consiste la experiencia. Esta experiencia, que fue una de las primeras que se realizó para tratar de entender qué pasaba en los trasplantes, utilizó ratones de cepas endogámicas. Utilizó ratones que entre ellos tenían exactamente la misma carga genética. En este caso, la idea sería realizar la experiencia entre ratones de dos cepas diferentes, dos cepas endogámicas diferentes, que obviamente van a tener carga genética diferente. Y acá lo primero que quiero que analicemos, y tiene que ver con cosas que ya veníamos charlando, así que les voy a pedir que ustedes me den sus impresiones, las conclusiones que consideren que corresponden. Quiero que miren esta situación. En la primera situación tenemos una cepa de ratones A que van a actuar como donantes. El injerto es un injerto cutáneo, un pedazo de piel, y ese injerto se lo vamos a colocar a ratones de una cepa endogámica diferente. Cuando este ratoncito reciba el injerto, lo vamos a ir estudiando a lo largo del tiempo. Vamos a ver que más o menos después del día 3, 7, no tenemos ninguna respuesta. Sin embargo, cuando pasan 10 a 14 días, se genera un foco inflamatorio en el sitio donde se realizó el injerto, y ese foco inflamatorio produce necrosis, y la necrosis se asocia a un rechazo del injerto. En este caso, el rechazo apareció a los 10 o 14 días. Si tomamos este mismo ratoncito, que ya tuvo un rechazo previo a los 10 o 14 días, y le volvemos a injertar otra vez un fragmento de piel de la misma cepa frente a la cual él hizo un primer rechazo, vemos que el rechazo del segundo injerto aparece mucho antes. El rechazo del segundo injerto ya aparece a los 3 o 7 días. La pregunta que les hago es, ¿por qué los tiempos de rechazo son diferentes entre un ratón que por primera vez resulta trasplantado frente a un injerto versus un ratón que ya tuvo un rechazo previo y vuelve a ser trasplantado? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Los escucho. ¿Quieren escribir en el chat? ¿Quieren conectar micrófonos? ¿Por qué creen que es esa diferencia? Bueno, parece que estoy sola hoy. A ver, acá me dice, gracias Lucila por el aporte. Lucila me dice, porque se generó memoria. Y tiene mucha razón, Lucila. Acá, en la primera situación, nosotros tenemos un primer contacto con un antígeno. Y el rechazo aparece recién en el día 10 o 14, porque es el tiempo que tardamos en activar la inmunidad adaptativa en estos ratones. Sin embargo, este ratón que ya sufrió un primer rechazo y que tiene memoria inmunológica, si lo vuelvo a trasplantar y lo vuelvo a exponer al mismo tipo de antígeno, como en 72 horas como máximo se activan las células de memoria, en 72 horas o un poquito más aparece el rechazo. Es como dijo la compañera,
En la primera circunstancia era el primer encuentro y tuvimos que activar la inmunidad adaptativa. En el segundo caso, estamos ya directamente activando la memoria y por eso el rechazo aparece mucho más rápido. Indudablemente, una de las cosas que le puedo decir a partir de esto es que son las células de la inmunidad adaptativa las que fundamentalmente desencadenan el rechazo. Porque si fueran las células de la inmunidad innata, el rechazo aparecería mucho antes. Pero acá lo que nos está demostrando es que necesitamos activar a la inmunidad adaptativa para que los mecanismos de rechazo se puedan realizar, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a volver a justificar con la tercera experiencia, donde al ratoncito que sufrió rechazo le saco linfocitos de su órgano linfoide secundario y se los inyecto a un ratón de la misma cepa. El ratoncito que tenía rechazos previos le va a transferir linfocitos de su órgano linfoide secundario, se los voy a sacar y se los voy a transferir de manera artificial, y de esa manera un ratón de la cepa B que va a recibir linfocitos que estaban en el órgano linfoide secundario del ratón que ya había hecho rechazo, bueno, cuando le realizo el injerto cutáneo, me encuentro que ya a los 3 o 7 días realiza el rechazo. Y ahí con esto vamos a confirmar que indudablemente la transferencia de linfocitos de memoria van a ser los que se encargan inmediatamente de provocar el rechazo, a pesar de que en este caso el ratón que está recibiendo es un ratón que no estaba previamente inmunizado in vivo. Lo inmunicé in vitro, ¿sí? Después se hizo otro experimento. Este otro experimento apuntó un poco más a un grupo de genes en particular que tenemos en el brazo corto de nuestro cromosoma 6. Apuntó a los genes HLA de clase 1 y de clase 2, fundamentalmente, que son los más polimórficos. Y atendiendo a esos genes, se trabajó a través de un proceso de injerto. Primero se tomó un ratoncito de una cepa endogámica y se le transfirió un fragmento de piel de ese ratón a otro integrante de la misma cepa endogámica. Acá el injerto se hizo entre 2 ratones de la misma cepa que tenían los mismos genes HLA. ¿Qué es lo que se observó? Que no hubo rechazo del injerto, y acá podíamos concluir que esto es lo que esperamos que ocurra si nos hacemos un autotransplante o, por ejemplo, hacemos un trasplante de tipo singénico. El trasplante, en este caso, se está dando entre donantes y receptores que tienen exactamente los mismos genes HLA. Bueno, después se tomó un ratón de una cepa endogámica diferente, con genes HLA diferentes, y se hizo un injerto sobre ratones de otra cepa endogámica. Como los 2 ratones no comparten genes HLA, vimos que
En este caso, el injerto fue rechazado. Al no compartir los genes HLA, podemos decir que este injerto se hizo entre dos individuos diferentes y lo podemos denominar un haloinjerto, que es lo que normalmente ocurre en humanos. En este haloinjerto lo que podemos observar es que indudablemente al no tener la misma carga genética y sobre todo al no tener los mismos genes HLA, el rechazo aparece. En esta tercera situación, el donante es el ratón de una cepa endogámica y el receptor es un ratón híbrido, resultante del cruce de dos cepas endogámicas diferentes. ¿Qué particularidad va a tener un ratón híbrido versus un ratón de una cepa endogámica? Bueno, en el caso del ratón híbrido va a tener genes de ambos padres, ¿sí? Va a tener genes de la cepa A y va a tener genes de la cepa B. Cuando transferimos un fragmento de piel de un ratón endogámico de la cepa B, el ratoncito híbrido acepta el injerto, ¿sí? No hay rechazo. ¿Qué pasa si es este ratoncito híbrido que tiene genes de ambas cepas, A y B, le transfiere un injerto cutáneo a uno de la cepa endogámica? Cepa endogámica que es progenitora de este ratón híbrido. Bueno, si le transferimos un fragmento de piel, el ratón de la cepa endogámica, que es un parenteral de este híbrido, rechaza el injerto. Y ustedes me van a decir, ¿por qué rechaza si este parenteral dio lugar a ese híbrido? Y la verdad, no rechaza los genes propios que tiene el híbrido, sino que este ratón de la cepa A, que recibe este injerto del híbrido, lo que está rechazando son los antígenos provenientes de la cepa B. A sus propios antígenos los va a considerar como, los va a tolerar. Lo que no va a tolerar y frente a los que va a reaccionar son frente a los antígenos de la cepa B, que están incluidas también en ese fragmento de injerto que le sacamos del ratón híbrido. Con esto, ¿qué conclusiones se sacan? Bueno, que las moléculas presentes en los injertos que son responsables de los rechazos tienen que ser moléculas polimórficas y además que su expresión debe ser codominante. Con el término polimórfico se hace referencia al hecho de que esos antígenos del injerto van a diferir entre los sujetos de una especie, excepto en gemelos idénticos, o entre diferentes cepas endogámicas de animales. Y el término codominancia significa que cada sujeto hereda genes que codifican a estas moléculas de los dos progenitores y que se expresan los dos alelos provenientes de ambos progenitores. La pregunta que les hago yo ahora a ustedes es, ¿qué moléculas conocen ustedes y que estudiamos hace poco que tienen estas características? Vienen de genes polimórficos y son genes que presentan codominancia. ¿Qué moléculas estudiamos y que tienen estas características? ¿Alguien me podría mencionar? ¿Se le ocurre alguna proteína o algún gen que tenga esta característica? Y bueno, si ustedes recuerdan, estas características las tenían los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, el rechazo o fracaso de injerto va a estar a cargo de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad.
o sea, de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que están expresadas en la superficie de nuestras células. Esos antígenos van a ser los responsables de estimular respuestas inmunitarias adaptativas frente a los aloinjertos, ¿sí? Y justamente son proteínas que están codificadas por genes polimórficos y que presentan codominancia. Sin embargo, quiero contarles que los únicos genes polimórficos no son los genes HLA, por lo tanto, las únicas proteínas polimórficas que tengo en mi cuerpo no son únicamente las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que también se ha visto que existen otras proteínas polimórficas codificadas por genes que están en otros sitios, no están en las regiones HLA. Y bueno, estas proteínas expresadas en la membrana de una célula, también a través de complejos mayores de histocompatibilidad, pueden generar pequeñas reacciones de rechazo, porque van a ser presentadas y pueden activar linfocitos aloreactivos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los genes que fundamentalmente desencadenen reacciones de rechazo? Los genes HLA. ¿Cuáles van a ser las proteínas involucradas en las reacciones de rechazo? Las proteínas codificadas por esos genes. Son las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, pero también existen otras proteínas polimórficas que se pueden mostrar en la superficie de nuestras células y que también van a ser responsables de que exista un rechazo de los injertos. Bueno, se estarán preguntando por qué digo que los genes HLA son polimórficos, y el polimorfismo lo pueden apreciar acá, ¿sí? Si ustedes miran, ahí hay una pequeña lista de los genes HLA que tenemos en la población humana, de todos los polimorfismos que pueden haber. Como pueden ver, hay varios subtipos de genes y a su vez esos genes tienen muchas isoformas. Por ejemplo, el gen A32 tiene 19 isoformas. El gen B71 tiene 70 isoformas. ¿Sí? Ya cuando vamos a los genes HLA de clase 2, el polimorfismo es menor. Pero si miramos a simple vista, los genes más los genes más polimórficos que tenemos son los genes A, los B y los DR, ¿sí? Debido a eso, cuando se realizan trasplantes en humanos, son esos tipos de genes los que vamos a buscar fundamentalmente coincidencias entre el donante y el receptor. La verdad es que si yo busco, al hacer un trasplante, que el donante y el receptor sean singénicos, o sea, tengan exactamente la misma carga genética, y hago referencia fundamentalmente a todos los genes que están en ese área polimórfica, que es el área del HLA, ¿cuál es la probabilidad de encontrar dos individuos con HLA totalmente iguales? Porque cuando tomo en cuenta los HLA, recuerden que tengo 6 genes diferentes,
pero tengo los genes maternos y paternos que se expresan ambos. Por lo tanto, cuando busco coincidencia, tengo que buscar coincidencia en 12 genes HLA. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos una persona que tenga exactamente los mismos 12 genes que yo? Y bueno, si hacemos los cálculos matemáticos de todas las variantes posibles, según todos los polimorfismos que existen, nos vamos a encontrar que hay, claro, en los gemelos me dicen acá sí, pero ¿y si yo no tengo ningún gemelo y tengo que buscar en la población en general alguien que tenga los mismos 12 genes que yo? ¿Cómo hacemos? Y la verdad podría encontrarlo, pero la probabilidad es 1 en 1,5 billones de personas que exista. La probabilidad es que 1 en 1,5 billones de personas pueda haber uno que tenga exactamente la misma carga genética que yo por el azar, ¿sí? Si no, como me dicen en el chat, tendríamos que recurrir a los gemelos. Es bastante difícil. Como pueden ver, no todos nosotros venimos con gemelos, y encontrar a esta persona que tenga los mismos genes que yo es bastante imposible. Por lo tanto, cuando se trata de trasplantes alogénicos, lo que tratamos de ver dentro de los genes HLA es buscar sobre todo la coincidencia en los genes más polimórficos, que son A, B y DR. Entonces, por ejemplo, yo necesito trasplantar a este paciente. Bueno, generalmente lo primero que hacemos es recurrir a la familia, ¿cierto? En la familia, ¿qué posibilidad hay de encontrar individuos que compartan los 6 genes más polimórficos que tiene esa persona? Y si vamos a los padres, con los padres nunca vamos a encontrar compatibilidad total, siempre va a haber compatibilidad parcial, ¿sí? Sepan que en general los genes HLA se heredan en bloque, ¿sí? La madre le va a dar todo este bloque a ciertos hijos y todo este bloque a otros tantos, ¿sí? En los padres nunca vamos a encontrar una coincidencia total, siempre va a ser parcial, por lo cual, en general, se suele buscar en hermanos. Sin embargo, no siempre voy a encontrar hermanos que tengan coincidencia. Puede llegar a haber un hermano con coincidencia, como puede haber hermanos que tengan coincidencia parcial o directamente no tengan coincidencia, ¿sí? Es por eso que a veces se vuelve tan difícil encontrar donantes para un receptor. Y la idea es, perfecto, voy a buscar donantes en la familia si el trasplante puede ser de un donante vivo. Pero a veces hay trasplantes que no los puedo hacer de un donante vivo, ¿sí? Que sí o sí el donante tiene que ser cadavérico para que me pueda donar un tejido. Y cuando estamos en esa situación, cuando no tenemos un donante en la familia, vamos a ir a la población en general y acá ya tenemos que tener cuidado, porque no podemos buscar los HLA con baja resolución como buscábamos en la familia, sino que ya tenemos que buscar los HLA con alta resolución. ¿Qué significa buscar HLA con alta resolución? Significa tener presente que estos genes que ustedes ven como A1, A3, B7, B27, DR1, acá debería decir DR15, que en la familia los encuentro con esa resolución. Cuando voy a la población general tengo que ver bien cuál es el subtipo dentro de cada uno de estos genes. ¿Por qué? Porque el HLA1 tiene 41 subtipos, el 3 tiene 60, el B7 tiene 88,
y yo cuando busco en la población general tengo que buscar el subtipo exactamente igual al del receptor del tejido. En este caso, el paciente que tiene que recibir el tejido necesita que el A1 sea el A103, el A3 sea el 01, el B7 sea el 21, el B27 sea el 35. Tengo que coincidir no solo en tipos de HLA, sino que también tengo que coincidir en subtipos de HLA. ¿Sí? Bueno, ahí se hacen una idea de lo difícil que es la coincidencia debido al elevado polimorfismo y por qué en general solemos tener en los trasplantes halogénicos rechazos, porque como ustedes pueden observar, es muy, muy difícil que en estos trasplantes logremos coincidencias totales en estos genes. Bueno, entonces, ¿por qué les parece que va a ocurrir el rechazo? Y va a ocurrir porque van a haber moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad que van a estar presentes en un injerto y que van a sufrir, y acá lo vamos a analizar ahora con cuidado, van a sufrir un reconocimiento por vías directas e indirectas por los linfocitos T, también por los linfocitos B, que están en los órganos linfoides secundarios del receptor del injerto, y bueno, a través de la activación por vías directas e indirectas, estos alolinfocitos reactivos después van a, van a reaccionar contra las células del injerto, las van a reconocer como extrañas, y a partir de ahí va a aparecer el rechazo. ¿Sí? Bueno, empecemos por el reconocimiento directo de aloantígenos del complejo mayor de histocompatibilidad en las células del donante. Para poder entender este reconocimiento directo de aloantígenos, tenemos que saber que las células presentadoras de antígenos del donante, que van a ser transportadas dentro del tejido injertado, el tejido que va a ser injertado en una persona, en su interior va a transportar células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno, una vez que el tejido ha sido colocado, van a migrar al órgano linfoide secundario del receptor, expresando en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que van a tener expresadas en su membrana las células presentadoras del donante que van a viajar al órgano linfoide secundario del receptor, van a ser reconocidas como halogénicas, no extrañas, debido al polimorfismo entre el donante y el receptor, y eso va a activar a los linfocitos T en el órgano linfoide secundario. En el caso de los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1, me van a activar a los linfocitos T CD8, y en el caso de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, me van a activar a los T CD4. ¿Sí? Pero así se van a activar de células presentadoras de antígeno que viajaron adentro del tejido injertado, y una vez que ese tejido ha sido introducido en el receptor del injerto, salen del tejido injertado y viajan a presentar los aloantígenos a los órganos linfoides secundarios del receptor. En el caso del reconocimiento indirecto de aloantígenos, tengo que tener en cuenta algunas condiciones. Primero, que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante, las moléculas halogénicas,
van a ser capturadas y procesadas por células presentadoras de antígenos del receptor. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, partimos con el hecho de que es introducido un nuevo tejido en un individuo. A ese nuevo tejido van a migrar células presentadoras de antígenos del receptor. La persona que recibe el tejido va a tener células presentadoras de antígenos que se van a meter adentro del tejido trasplantado, y una vez que están adentro del tejido trasplantado, van a endocitar, primero van a reconocer a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana de las células del tejido trasplantado, las van a reconocer como extrañas, las van a endocitar, las van a procesar y las van a presentar como péptidos en los órganos linfoides secundarios a los linfocitos T, CD4 fundamentalmente. ¿Y por qué digo fundamentalmente a los TCD4? Porque los péptidos procedentes de moléculas halogénicas se van a capturar por endocitosis. La célula presentadora del receptor va a capturar por endocitosis a las proteínas halogénicas, y todo lo que entra por endocitosis se presenta por complejo de clase 2. Por lo tanto, la presentación indirecta puede activar fundamentalmente linfocitos T CD4, porque van a presentarse por complejo de clase 2 los péptidos antigénicos. También la célula presentadora de antígeno puede hacer una presentación cruzada y presentar antígenos de las células del injerto por complejo de clase 1 para activar CD8, pero esto es mucho más raro. Para poder hacer una presentación cruzada, recuerden que la célula presentadora de antígeno en este caso va a tener que fagocitar células dentro del tejido trasplantado, tiene que fagocitar células completas, y ahí hace una presentación cruzada de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad y las puede presentar por complejo de clase 1. ¿Sí? Bueno, pero es más raro. Por lo tanto, en general, cuando hacemos este reconocimiento indirecto, se presentan por complejo de clase 2. Ustedes acá tienen, esta es la célula presentadora de antígenos del receptor del injerto, que se metió en el injerto, fagocitó las proteínas halogénicas del complejo mayor de histocompatibilidad que estaban en la membrana de las células del injerto, los procesó y volvió al órgano linfoide secundario del receptor de este injerto, y ahí presenta a los péptidos derivados de las haloproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, activando fundamentalmente linfocitos T CD4. Entonces, por la vía directa es la célula presentadora de antígenos del donante del injerto que abandona el injerto y presenta todo el complejo mayor de histocompatibilidad como si fuera un haloantígeno y activa linfocitos T en el receptor. En la vía indirecta es una célula presentadora de antígeno del receptor que se metió adentro del injerto, endocitó proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, las procesó, y acá está mostrando péptidos de esas proteínas, y así activa a los linfocitos T. Acá fundamentalmente se está mostrando por complejo mayor de clase 2. De esa manera voy a tener por una vía indirecta la activación de linfocitos TCD4 y de TCD8. Los dos se pueden activar por vías indirectas. Los TCD4 que se activan van a empezar a liberar citoquinas que van a producir inflamación a través de la activación de células de la inmunidad innata, y los TC8 se van a meter adentro del tejido trasplantado y van a producir muerte por citotoxicidad directamente en las células del injerto. Y cuando es
digamos, una presentación indirecta. Es la célula presentadora de antígeno del donante que presenta péptidos fundamentalmente por moléculas de clase 2, aunque se hace una presentación cruzada puede mostrar por moléculas de clase 1, más que nada activa CD4, aunque también puede activar CD8, y de nuevo lo mismo. Los CD4 van a generar dentro del tejido trasplantado una inflamación, activando a la inmunidad adaptativa fundamentalmente, y los CD8 van a producir muerte por citotoxicidad. ¿Sí? Una cosa más, también en el órgano linfoide secundario del aceptor del injerto se pueden activar linfocitos B y se pueden generar aloanticuerpos frente a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2, que van a meterse dentro del injerto, se van a depositar en la membrana de las células que tengan a estos complejos mayores de histocompatibilidad expresados, y van a activar el complemento por la vía clásica, van a activar neutrófilos que se van a degranular, macrófagos que se van a degranular, natural killer que van a activar la citotoxicidad mediada por anticuerpos, y de esa manera o vamos a generar un foco inflamatorio o vamos a producir muerte por citotoxicidad de las células dentro del trasplante. Acá tienen un resumen. Por vía directa activamos linfocitos T citotóxicos o T helpers, por vía indirecta fundamentalmente T helpers. Los T citotóxicos se meten en el tejido trasplantado y directamente producen lesión por citotoxicidad. Los T helpers liberan citoquinas que activan a la inmunidad innata, promoviendo la formación de un foco inflamatorio dentro del tejido trasplantado, pero también los T helper foliculares colaboran con la activación de linfocitos B, el cual va a formar aloanticuerpos que se van a depositar sobre las células del injerto, promoviendo la activación de células de la inmunidad innata, así como también la citotoxicidad mediada por anticuerpos por parte de los natural killers. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar? Va a haber un rechazo del trasplante, un rechazo agudo, mediado principalmente por el reconocimiento de antígenos, por linfocitos TCD8 que destruyen directamente el injerto, y un proceso un poco más crónico, donde el componente mayor de reconocimiento es el indirecto, lo que da lugar más que nada a la activación de TCD4, que induce una inflamación por citoquinas y ayudando a los linfocitos B a producir aloanticuerpos que de alguna manera potencian ese foco inflamatorio. Acá tienen un esquema. Esta es una célula dendrítica del receptor que se metió adentro de este riñón trasplantado, capturó antígenos, proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad por endocitosis, la presentó por complejo mayor de clase 2. Y esta es una célula dendrítica del donante que puede tener proteínas de clase 1 y de clase 2 en su membrana. Ambas células migran al órgano linfoide secundario. Acá la célula presentadora de antígenos del donante por vía directa activa CD4, también puede activar CD8, perdón, esta es la célula del donante, puede activar CD4 y CD8, y esta es la célula presentadora de antígenos del receptor, que volvió ahora al órgano linfoide secundario y va a presentar antígenos a los CD4. Se activan CD4, CD8, salen por el linfático eferente, por sangre van al tejido trasplantado,
Los CD8 pueden producir la muerte directa de las células diana por citotoxicidad. Los CD4 secretan citoquinas, se activan linfocitos T efectores, se activa la inmunidad innata y tengo un rechazo del injerto trasplantado. ¿Sí? De esa manera es como el sistema inmune colabora con el rechazo de los injertos. Sin embargo, los rechazos no siempre se dan de la misma manera y no siempre están los mismos mecanismos inmunológicos involucrados. En el rechazo agudo y crónico que ustedes ven acá, están más que nada involucradas estos mecanismos de presentación directa e indirecta de aloantígenos. Sin embargo, en los pacientes que reciben trasplantes, a veces también podemos observar un rechazo hiperagudo, donde los mecanismos inmunológicos responsables de ese rechazo son totalmente diferentes al del agudo y al del crónico. En el rechazo hiperagudo, por ejemplo, vamos a observar una oclusión trombótica de la vasculatura del injerto que ocurre apenas unos minutos después o unas horas de realizado el trasplante. ¿A qué se debe esta oclusión trombótica? A que el paciente trasplantado, al que el receptor del trasplante tenía preformados anticuerpos que inmediatamente actúan sobre el tejido trasplantado, provocando una respuesta inflamatoria minutos o horas posteriores al trasplante que van a ser responsables de esta oclusión trombótica. ¿De qué anticuerpos preformados estoy hablando? Generalmente la causa más importante del rechazo hiperagudo es la presencia de anticuerpos frente a los antígenos ABO o frente a anticuerpos anti-HLA. Y acá nos tenemos que poner de acuerdo con alguna circunstancia. Ustedes saben que dependiendo del grupo sanguíneo que nosotros tenemos, solemos tener anticuerpos anti-A y o anticuerpos anti-B circulando. Las células endoteliales de cualquier persona también expresan los mismos antígenos que tienen los glóbulos rojos de esa persona. Si yo, por ejemplo, soy del grupo sanguíneo A, mi glóbulo rojo tiene en su membrana el antígeno A, y mis células endoteliales también tienen ese mismo antígeno expresado. Entonces, vamos a suponer una situación hipotética. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, una persona del grupo sanguíneo 0 que va a recibir un tejido. Esa persona del grupo sanguíneo 0 tiene en sangre anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Esa persona del grupo sanguíneo 0 recibe un tejido de una persona del grupo sanguíneo A, que en la membrana del endotelio tiene el antígeno A. Cuando el tejido es trasplantado y la sangre del donante, cuando el tejido es trasplantado y la sangre del receptor empieza a circular por dentro del tejido trasplantado, se va a encontrar con estos antígenos A en el endotelio de los vasos del tejido trasplantado. ¿Qué van a ser los anticuerpos que tiene el paciente receptor de este trasplante? Bueno, sus anticuerpos anti-A se van a unir a los antígenos de la membrana del endotelio y van a activar la vía clásica del complemento. Al activar la vía clásica del complemento, se liberan afilotoxinas, quimiosinas, se atraen leucocitos, se forma un foco inflamatorio, hay un daño
hay una lesión endotelial, hay exposición de proteínas de la membrana basal subendotelial, se activan plaquetas, hay coagulación, hay trombosis y hay una oclusión del vaso pocas horas después, con un infarto masivo del tejido trasplantado a causa de esta situación. ¿Sí? Bueno, un segundito, chicos, ya voy a estar con ustedes. Resuelvo algo y ya seguimos. Tómense 2 minutitos para renovar el mate, hacerse un café, ya estoy con ustedes, chicos. Bueno, chicos, estoy de vuelta. Bien, volvamos a lo que estábamos hablando. Yo estaba hablando del rechazo hiperagudo. Te dije que para que este rechazo hiperagudo ocurra, teníamos que tener anticuerpos preformados y les contaba qué podía pasar cuando el donante y el receptor no tenían compatibilidad ABO. Cuando el donante y el receptor no tienen compatibilidad ABO y el receptor tiene anticuerpos que pueden reaccionar frente a antígenos que están en el endotelio, yo les contaba que una persona tiene en su endotelio los mismos antígenos que están presentes en la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una incompatibilidad ABO, los anticuerpos del receptor se van a unir a esos antígenos del donante, van a activar la vía clásica del complemento, van a liberarse quimiosinas anafilotoxinas, van a migrar leucocitos, van a dañar el endotelio, se van a exponer proteínas subendoteliales, se va a activar el sistema de la coagulación, se van a producir coágulos y se van a empezar a obstruir las microcirculaciones dentro del tejido trasplantado, se va a infartar el tejido trasplantado y
en 1 o 2 horas posterior al trasplante, el trasplante se rechaza. La otra posibilidad es que haya anticuerpos anti-HLA. ¿Cómo me puedo preinmunizar y tener anticuerpos anti-HLA? Puede ser por transfusiones preinjertos, por embarazos o por rechazos de un primer injerto incompatible. Entonces, los anticuerpos anti-HLA del receptor se van a unir a las moléculas HLA ubicados en la membrana del endotelio. Recuerden que las células endoteliales son células nucleadas, por lo tanto, como todas las células nucleadas, van a expresar proteínas HLA de clase 1, esas van a ser reconocidas como extrañas por los anticuerpos del receptor y va a pasar exactamente lo mismo. Para evitar esto, para evitar este rechazo hiperagudo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí o sí, los trasplantes se hacen entre personas con sangre compatible y sí o sí, previo al trasplante se hace una prueba de cross-match, que es una técnica que permite detectar anticuerpos dirigidos contra complejos mayores de histocompatibilidad que tiene, por ejemplo, el donante. O sea, uso suero del aceptor del injerto y lo voy a enfrentar a linfocitos del donante del tejido. Recuerden que los linfocitos son células nucleadas, por lo tanto van a tener expresadas en su membrana proteínas del complejo mayor de clase 1, por ser nucleadas, y si bien no son células presentadoras de antígeno, son células que en particular también pueden expresar proteínas del complejo de clase 2. Entonces, como son células que tienen ambas proteínas del complejo, tomo linfocitos del donante del tejido y in vitro lo voy a cruzar con el suero plasma del aceptor del injerto, del receptor. Si el receptor tiene anticuerpos anti-HLA, se van a unir a estos linfocitos y se va a formar una reacción que va a ser visible y voy a poder decir que el cross-match es positivo. Si el cross-match es positivo, el receptor del injerto tiene anticuerpos contra ese tejido que va a ser trasplantado, por lo tanto, no convendría hacer ese trasplante ya que vamos a sufrir un rechazo hiperagudo. Si el cross-match es negativo, podemos suponer que no tiene anticuerpos preformados anti-HLA el receptor frente al donante, y eso nos asegura un poquito más de éxito en el caso del trasplante. ¿Sí? Hoy en día los rechazos hiperagudos no deberían existir porque existen técnicas, se conoce este rechazo hiperagudo y existen técnicas que ayudan a evitarlo. ¿Está? Bueno, por lo tanto, el rechazo hiperagudo prácticamente no existe, pero sí puede existir un rechazo agudo. ¿Cuándo existe un rechazo agudo? Cuando yo no logro hacer un trasplante singénico, o por lo menos no logro que el donante tenga compatibilidad con el receptor con los 6 genes HLA, A, B y DR, que eran los más polimórficos que teníamos en nuestro genoma. Si yo logro más o menos una compatibilidad de genes A, B y DR, es poco probable que exista este rechazo agudo. Donde eso no lo tengo, aumentan las chances del rechazo agudo. ¿En qué consiste el rechazo agudo? ¿Por qué aparece el rechazo agudo? Porque aparece una lesión vascular y parenquimatosa en la que van a intervenir linfocitos T, CD4, CD8 y anticuerpos, y suele iniciarse después de la primera semana del trasplante. ¿Por qué después de la primera semana? Porque este rechazo necesita la presentación directa e indirecta de aloantígenos y la activación de alolinfocitos autorreactivos que, una vez que se estimulan, viajan al tejido trasplantado y empiezan a producir los mecanismos de daño. Como van a ver acá, lo que nos vamos a encontrar es, lo pueden ver, estos son TCD8 halogénicos, van a migrar al tejido trasplantado, van a reconocer
en la superficie de las células endoteliales y en la superficie de células parenquimatosas, todas células nucleadas, van a reconocer proteínas del complejo mayor de clase 1, van a reconocerlas a través de su TCR y van a producir citotoxicidad, destruyendo células endoteliales y destruyendo células parenquimatosas. Por otra parte, los T-helper-2 van a migrar también, van a reconocer proteínas del complejo mayor de clase 2 en, más que nada, en células como los macrófagos. Primero vamos a tener el depósito de anticuerpos. Primero vamos a tener el depósito de anticuerpos. Los anticuerpos van a reconocer los antígenos expresados en la membrana del endotelio. Acá se va a activar la vía clásica del complemento, se van a liberar anafitotoxinas, quimiosinas. Las quimiosinas van a traer leucocitos, macrófagos. Los macrófagos van a activar a los TCD4 que van a migrar a los reactivos. Los TCD4 van a liberar citoquinas, eso va a potenciar el foco inflamatorio. Los neutrófilos, los macrófagos se van a degranular, va a aumentar el daño en el endotelio, va a haber exposición de proteínas subendoteliales, se va a activar la coagulación, ¿sí? Y vamos a tener, en el caso de los CD8, lisis directa de células del injerto, o en el caso del CD4, secretan citoquinas que atraen y activan células de la inmunidad innata, produciendo más que nada una inflamación, ¿sí? Y los anticuerpos, como dije, activan el complemento, hay lisis de células, reclutamiento y activación de neutrófilos, formación de trombos. La lisis directa puede ser porque los natural killers producen citotoxicidad mediada por anticuerpos de células en el injerto. Y bueno, la consecuencia de todo eso es lo que ustedes pueden observar acá. Hay una endotelitis, un daño parenquimatoso, una inflamación intersticial que aparece más o menos una semana después de realizado el trasplante, progresa de manera aguda y lleva al rechazo agudo del injerto. No siempre se produce un rechazo agudo. Muchas veces, inmunosuprimiendo a los pacientes, podemos evitar el rechazo agudo. Pero ¿qué pasa? Al paciente que recibe el injerto no lo puedo tener inmunosuprimido toda su vida. En algún punto tengo que levantar esa inmunosupresión que quizás realicé para evitar un rechazo agudo. Bueno, ¿qué pasa cuando levanto la inmunosupresión? Y algunas células aloreactivas se van a activar por los mecanismos directos e indirectos. Estas células aloreactivas van a migrar al tejido trasplantado luego de algunos meses. Van a generar quizás no un estímulo tan potente como lo habíamos visto en el rechazo agudo, sino que va a ser un estímulo un poco más tenue, pero no deja de ser un estímulo sobre el tejido trasplantado. En el caso, más que nada, del rechazo crónico, lo que vamos a observar son más que nada linfocitos T, CD4 aloreactivos, que van a migrar al tejido después de algunos meses y van a liberar citoquinas, activando más que nada macrófagos y monocitos. Se va a generar un infiltrado de macrófagos y monocitos en ese tejido trasplantado, los cuales van a liberar citoquinas, también van a recibir citoquinas de los CD4,
pero fundamentalmente la citoquina de los macrófagos van a estimular a las células musculares lisas de las paredes endoteliales que van a empezar a proliferar. Esa proliferación de las células musculares lisas van a llevar de manera paulatina, lentamente, a que la luz de los vasos dentro del tejido trasplantado se vaya ocluyendo. Los tejidos van a empezar con procesos de isquemia, y frente a estos procesos de isquemia, van a empezar con procesos de hipoxia. Estos procesos de hipoxia van a hacer que el tejido trasplantado empiece a reemplazar tejido normal por tejido fibrótico, no funcional. Va a empezar a aumentar la fibrosis dentro del tejido trasplantado, y con el paso del tiempo, quizás luego de un año, podemos tener vasos que directamente se ocluyan y vamos a tener una falta total de llegada de oxígeno a algunas regiones del tejido trasplantado, vamos a tener muerte celular. ¿Sí? Como dije, los linfocitos T autorreactivos, fundamentalmente los CD4, van a liberar interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que más que nada estimulan macrófagos, células endoteliales y células musculares lisas. Estas células estimuladas a su vez van a liberar citoquinas y factores de crecimiento que van a ser responsables de la proliferación de las células musculares lisas de la íntima de las arteriolas. A medida que esta capa va engrosándose, que hay aterosclerosis, hay reducción del flujo sanguíneo, el parénquima del injerto empieza a sustituir por tejido fibroso al tejido funcional, empieza a haber fallas en el funcionamiento de ese tejido. La fibrosis intersticial puede ser también como respuesta al daño parenquimatoso causado por brotes repetidos de rechazo agudo que pudieron haber habido antes, por anticuerpos que estaban preformados. Bueno, también la isquemia perioperatoria puede generar fibrosis intersticial, pero más que nada acá hay una vasculopatía que produce isquemia y finalmente produce hipoxia. Y el tejido termina siendo finalmente rechazado. ¿Sí? Quizás con una inmunosupresión inicial evitamos el rechazo hiperagudo, pero suele ser bastante difícil evitar el rechazo crónico. Bueno, preguntas sobre esto. En general, ¿qué hacemos para evitar los rechazos? Tenemos que tratar de lograr compatibilidad HLA. Compatibilidad total de los genes A, B y de R en lo posible. Si no logramos, aumentan las chances de rechazo agudo y de crónico. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Que haya compatibilidad sanguínea entre el donante y el receptor, y que el receptor no tenga anticuerpos anti-HLA formados contra las células del donante. Si tengo en cuenta todo eso, probablemente mi trasplante sea exitoso. Evito el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Bien, la idea un poco es que entiendan cómo se dan estos rechazos y que entiendan cómo se comporta el sistema inmune cuando tengo un individuo que se expone a aloantígenos. A antígenos de un individuo de su misma especie, pero antígenos provenientes de genes polimórficos. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a esto que les acabo de decir. No, profe. Bueno, ¿cómo
haces para acá me dicen en el chat, no me queda claro cómo hacemos para inducir una inmunosupresión en un paciente. Ya después, más adelante, van a estudiar cómo inmunosuprimir. Inmunosuprimir sería no permitir que haya estimulación de la inmunidad adaptativa. En general, la inmunosupresión sería no permitir que haya la estimulación directa e indirecta por los aloantígenos trasplantados. Después vamos a ver cómo hacemos. Inmunosuprimir sería evitar que cuando introducís el trasplante que tiene aloantígenos, a la semana genere linfocitos alorreactivos. Después ya lo vas a entender. Generalmente se irradia con rayos al paciente que va a recibir el trasplante y se destruye los linfocitos que están en el órgano linfoide secundario. Esa es una inmunosupresión. Destruir linfocitos T vírgenes existentes en los órganos linfoides secundarios de la persona que va a recibir el trasplante, para que no haya activación directa e indirecta. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado por ahí dando vuelta y que quieran consultar? ¿No? ¿Seguro? Bueno, chicos, llegamos a la anteúltima semana de teóricos. Semana que viene, última semana de teóricos. ¿Sí?